Bueno, seguimos el diario de Bariloche y como anunciábamos, hoy en al menos el 90% de las escuelas de Bariloche se dio inicio a las clases presenciales. Esto fue en escuelas de nivel inicial y de primaria, no así las de secundaria. Hoy el gremio UNTER junto a la CTA brindaron en mediaciones del Centro Cívico una conferencia de prensa para anunciar que no estaban de acuerdo y de hecho desde UNTER Central se hicieron algunas recomendaciones para que no se volviera a iniciar la presencialidad hoy, aduciendo que nuestra ciudad está entre las ciudades de la provincia con mayor grado de contagiosidad del virus. Precisamente el presidente Alberto Fernández había dicho: los distritos con clases presenciales están jugando con fuego y el fuego va a quemar a la gente. Tajante, ¿no? Al menos algo yo diría avasalladora la frase. No así quienes plantean desde los gremios instalados en la provincia. Este ejemplo es de UNTER Central, que, bueno, dicen no estamos de acuerdo, estamos a la espera de que de la cartera de Educación se nos convoque para seguir dialogando. Ya estamos en contacto vía internet con Sandra Scheroni, quien es la secretaria general de UNTER Central, y queremos su opinión. Sandra, muy buenas noches. Fernando, como algunas veces, desde Diario de Bariloche te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas noches y muchísimas gracias por el contacto. Bueno, particularmente te digo, Fernando, yo adhiero a las palabras del presidente. No escucho bien. Diré. Sí, sí, decime, Sandra. Ahí lo estamos resolviendo. Sí, continúa. No, decía que en lo personal yo adhiero a las palabras del presidente. Creo que desde Nación se han brindado siempre todas las herramientas para poder analizar la situación en los distintos lugares de la provincia, la nuestra como otras provincias también, para que las autoridades, los distintos gobiernos vayan tomando medidas en función de la realidad epidemiológica. Es muy clara las normas que están establecidas a nivel nacional, donde toman distintos aspectos como son la cantidad de contagios semanales, la circulación del virus y la cantidad de camas UTI ocupadas, y en función de eso se determina si un lugar es o no de alto o bajo o mediano riesgo epidemiológico, ¿no? Y en función de eso nosotros nos manejamos con, además de los análisis que hacemos nosotros y de cruzamiento de datos, ingresamos a la página del Ministerio de Salud de Nación, donde justamente allí figura cuáles son las zonas de Río Negro de alto riesgo epidemiológico, y dentro de eso está San Carlos de Bariloche. Así es que nosotros seguimos insistiendo que aquellos lugares, y lo ha dicho el plenario de secretarios y secretarias generales, de que haya no presencialidad en aquellos lugares de alto riesgo epidemiológico, como por ejemplo San Carlos de Bariloche. Sandra, las cifras oficiales dicen que hoy al menos el 90% de las escuelas en Bariloche iniciaron las clases presenciales en nivel inicial y en primaria. ¿Vos crees que fue así, que hubo este acatamiento de presencialidad? Y por otra parte, digo, ¿cómo sigue la cosa? Porque hasta hace unas horas, desde la cartera de Educación, no se los había convocado al diálogo, tal lo que ustedes plantean, que siempre están abiertos a la posibilidad del diálogo. ¿Eso ocurrió o no ocurrió? Bueno, los porcentajes, viste que depende de quién los dé, son, digamos, reflejan o no la realidad de cada lugar. Nosotros y nosotras vamos a seguir trabajando en la misma línea que venimos planteando, que decíamos recién, y que tiene que ver con el cuidado de la salud y de la vida, y por eso insistimos que en los lugares de alto riesgo epidemiológico no debe existir presencialidad, porque no es una presencialidad segura ni cuidada. Con respecto al diálogo con el gobierno, no hay diálogo.
después de las medidas que tomó el plenario de secretarios y secretarias generales de no presencialidad en toda la provincia los días 19, 20 y 21. A partir de allí no hubo más diálogo con el gobierno. Lamentamos la actitud del Ministerio de Educación, porque la idea del sindicato fue siempre cuidarnos y cuidar a nuestros trabajadores y trabajadoras, cuidar a los estudiantes y a sus familias también. Sandra, de esto yo ya te he preguntado y vos me has dado la versión más oficial desde el gremio, que es el rol que te ocupa por estos días. Pero digo, cuando uno lee la noticia del gremio UNTER, bueno, no sugiere la presencialidad por este tema, digo, y muchos podemos estar de acuerdo, o la mayoría puede estar de acuerdo, algunos no, sobre la presencialidad o la virtualidad. Pero digo, uno lee las notas en diferentes medios de la provincia y abajo, por nuestro trabajo no podemos evitar ir a los comentarios. Los comentarios son, en líneas generales, algo tajantes y bastante categóricos a la hora de la opinión sobre el gremio o la decisión que toma, en este caso el gremio UNTER, de sugerir la no presencialidad. Eso ustedes lo ven, lo evalúan, porque digo, acá también hay una cuestión de balanza y una cuestión de, ¿cómo te diría?, de una cuestión, a ver, ¿cómo te lo planteo? De una cuestión social, digo, es claro que la gente tiene, en líneas generales digo, una opinión formada y habitualmente va en contra de lo que se plantea desde el gremio. ¿Cómo lo toman ustedes? Bueno, la verdad es que hay quienes opinan para un lado y otros que opinan en otro sentido, y creo que todo es válido y nosotros como sindicato respetamos las opiniones de todos y todas. Sabemos, por ejemplo, que en San Carlos de Bariloche, ya con la otra suspensión, había papás que habían hecho una presentación, un recurso de amparo, para garantizar la presencialidad. Y lo que nosotras decimos siempre es que nosotros entendemos lo que significa la presencialidad. Y si vos, lo decía en algunos medios esta mañana, si uno hace un relevamiento y una encuesta y le pregunta a los compañeros y compañeras si prefieren la presencialidad o la virtualidad, yo te puedo garantizar que en un altísimo porcentaje prefieren la presencialidad. Porque, digamos, nosotros entendemos lo que significa estar en las escuelas, lo que significa el encuentro con nuestros estudiantes y lo que significa ese ida y vuelta, esa construcción que se da en las escuelas y que no lo podés reemplazar con nada. Y eso, Sandra, lo entendemos, lo valoramos. Sandra, perdóname, y no será... También sabemos que ¿no será justamente... trabajo en la virtualidad sí. Es mucho más trabajo. Claro, pero digo, si la mayoría de los docentes prefieren la presencialidad, ¿no será por eso que hoy las cifras oficiales, después podemos ver si fueron más altas o más bajas, dicen que hoy los docentes en líneas generales o alrededor del 90% acudió a las aulas a dar clases presenciales? Lo que pasa es que, más allá de la preferencia, de la presencialidad, nosotros tenemos una responsabilidad como organización y que tiene que ver con el cuidado de la salud y de la vida. Y vamos a seguir insistiendo en ese eje, porque de nada nos sirve la presencialidad si después el contagio, la cantidad de casos que haya en la localidad o que no hayan camas en el hospital para albergar a quienes tengan la necesidad de hacerlo, ya sea por COVID o por otra enfermedad, no se pueda lograr. Entonces, digo, nosotros trabajamos para la presencialidad, siempre lo digo, trabajamos en el 2020 en ese protocolo para que la presencialidad fuese posible, porque entendemos la importancia que tiene, pero no es cualquier presencialidad, ni es una presencialidad a costa de la salud y la vida de quienes habitan las instituciones educativas. Muchos creemos en que obviamente hay que atender las cuestiones relacionadas al contagio del virus y, por supuesto, yo creo que solamente alguien que no está en sus cabales podría no estar a favor de la vida y del cuidado. Después están las excepciones, ¿no? Pero digo,
No puede ser que este reclamo, que es lícito, que es justo, al sector de derecha, que es ético, no puede ser que esté altamente politizado y que por eso el rechazo en líneas generales de la gente que opina luego de las notas en muchos medios de la provincia dicen no estamos de acuerdo con lo que plantea el gremio. No, nosotros no, o sea, todo acto, hasta el acto educativo, es político, pero no politizamos, ni tampoco nos interesa la política, digamos, entrar en un juego de política partidaria. Nosotros representamos los intereses y los derechos, bregamos por los derechos de las y los trabajadores y trabajadoras de la educación, y como siempre UNTER ha levantado la bandera histórica de la defensa de la escuela pública, porque sabemos que es la única posibilidad de acceso al conocimiento que tienen los sectores populares. Sandra, entonces, bien. Sandra, ¿cómo sigue este tema? ¿Qué pasa mañana? ¿Cuál va a ser la referencia o cuál va a ser nuevamente la sugerencia desde el gremio y qué van a hacer en caso que la cartera de educación provincial no los atienda o no haya el diálogo necesario para consensuar entre esta presencialidad que propone la provincia y la virtualidad que insiste el gremio? Bueno, nosotros seguiremos haciendo nuestros planteos, estamos elaborando una presentación para hacer mañana ante el Ministerio de Educación en relación a la situación puntual de San Carlos de Bariloche, porque de todas las localidades que han retornado, la que está en una situación de grave en cuanto a la situación epidemiológica es San Carlos de Bariloche. También hemos estado trabajando el tema con la secretaria general de CETERA, Sonia Leso. Así es que bueno, nosotros vamos a seguir en la misma línea y esperamos la apertura del ministerio. Entendemos que la posibilidad de discutir, de dialogar y de llegar a algún acuerdo es a través del diálogo. Bien. Nosotros siempre nos hemos manifestado a través del diálogo, o sea, a favor del diálogo. No, las acciones que toma un sindicato tienen que ver con acciones que para hacer ver las necesidades del sector, los derechos de las y los trabajadores y trabajadoras. En Sandra, ningún momento bien. Poner Sí, justo hubo un delay ahí. Gracias por este ratito, por contarnos, confiarnos cuáles son las vías a seguir. Vamos a estar atentos si desde el gremio o si desde la cartera de educación se produce el intercambio, la negociación, y cualquier cosita volveremos a hablar. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por el contacto. Un abrazo.